Hola, un placer. Soy Gloria Colmenares, estudiante de Derecho en la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, Unillex Extensión Sanare. En esta ocasión presento una exposición para el área de Derecho Civil con el objetivo de determinar la unidad 1. Iniciemos. El derecho civil es conocido como ius civilis, de acuerdo a los ciudadanos romanos. Este derecho se encuentra en el derecho privado, el cual regula las actividades y relaciones entre particulares de acuerdo a los intereses propios e intereses que se generan en respecto a lo que es el Estado. Hemos de iniciar con el contenido que desenvuelve el derecho civil, que de acuerdo a Garrido se determina por la personalidad, que son las condiciones en las que se desenvuelve el ciudadano con respecto a sus agrupaciones, lo que es la familia, que son las uniones con relación a la filiación y los fenómenos biológicos. El patrimonio, que son aquellos servicios que aprovecha el ciudadano en consideración con aspectos jurídicos donde el Estado se enlaza con estos servicios. Y lo que son las sucesiones, que son la forma en la que se desenvuelven los actos jurídicos luego de que el individuo ha fallecido. Por su parte, Garrido, en el mismo orden de ideas, habla sobre la codificación. La codificación hace referencia a lo que es el orden y agrupación cronológica de una cierta cantidad de leyes de acuerdo a una rama del derecho, en donde la agrupación intenta buscar aquellos sistemas de normas vigentes para así satisfacer las necesidades de dicha rama. En Venezuela, la codificación inició luego de la separación de la Gran Colombia en 1830. Considerando que ante esta separación es decir, la sociedad se encontraba regida por normas de carácter español, por lo cual la codificación permitió agrupar y crear normas de acuerdo a leyes donde las autoridades fueran competentes y crearan leyes y normas propiamente venezolanas. Por su parte, el Código Civil inició en un Congreso Constituyente en 1862 bajo el gobierno de José Antonio Páez. Este código no duró mucho y, sin embargo, gracias a nuestra evolución, en nuestra actualidad tenemos un código promulgado el 26 de junio de 1982. Este código posee una estructura de un título preliminar que inicia en el artículo 1 del Código Civil de Venezuela. A su vez se divide en 3 libros, que son el primer libro, ubicado en el artículo 15, el cual habla sobre las personas en general y su nacionalidad, hasta el artículo 524. A partir del artículo 525 inicia el segundo libro, el cual habla sobre los bienes, las propiedades y las modificaciones de las mismas. Posteriormente se ubica el libro y último, el cual es el 13, ¿verdad? Este inicia en el artículo 796, en el cual se implementa la manera de adquirir y transmitir una propiedad, así como los derechos en general. Para culminar la estructura del Código Civil vigente,
de Venezuela, este posee lo que son dos disposiciones, que son las transitorias, ubicadas en el artículo 1988, y las finales, en la cual se habla de la vigencia y la obligatoriedad de este código, disponibles en el artículo 1994. Ahora pasamos a lo que son las fuentes. De acuerdo a Garrido, a Naranjo, las fuentes pueden ser directas o indirectas. Las directas poseen una materia del legislador. Estas provienen de las autoridades de un estado, mientras las fuentes indirectas provienen de las costumbres y los sistemas organizacionales en los que se divide una sociedad. Pues determina la fuente directa, de acuerdo a Naranjo, la ley, ¿verdad? Esta inicia su definición en el artículo 202 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, la cual acota que la ley es todo acto sancionado por la Asamblea Nacional como un cuerpo de seguridad. Es decir, que la ley determina y sanciona todo acto que se encuentre en estos documentos, ¿verdad? Posteriormente, Naranjo informa que la ley se divide en una ley formal y una ley material, ¿verdad? Pues la ley formal está organizada por órganos competentes, mientras la material divide aquellos conjuntos de normas por los que se rige una sociedad. He de resaltar que para originar y crear una ley es necesario pasar por ciertos pasos, los cuales determina la Constitución Bolivariana de Venezuela. Esta surge ante una iniciativa de un proyecto impartida por cierto número de entidades. Una de las más importantes son la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Esta, al poseer una iniciativa, debe presentarla como un proyecto de ley. Este artículo inicia en el 204. A su vez, ante la presentación de esta iniciativa se realiza una discusión sobre el contenido y cómo se tomará en consideración. Ubicado dentro de la Constitución en el artículo 205. Luego se determina la sanción, donde se reparte en 2 copias al presidente con la finalidad de que éste lea el contenido, lo selle y lo firme. Sobre ello se habla en el artículo 213, en el 214 se habla de la promulgación, que es el anuncio de la ley, el contenido, con la finalidad de que los ciudadanos conozcan la próxima ley. Y bueno, en el artículo 215 se encuentra la publicación en Gaceta Oficial. Es decir, que es allí donde ya la ley se encuentra en vigencia. Cuando hablamos de vigencia y obligatoriedad, hacemos referencia a la publicación de la ley en Gaceta Oficial, pues esta ya será obligatoria. Con respecto a ello, el artículo 1 del Código Civil menciona que toda ley será obligatoria cuando se encuentre publicada en Gaceta Oficial. Asimismo, el artículo 2 del Código Civil acota que la ley ignorada no será excusada de su obligación. Es decir, que si el ciudadano no conoce el contenido de la ley, independientemente, no puede defenderse ante esta excusa. Y asimismo, cuando la ley se encuentre ya publicada en Gaceta Oficial, esta será totalmente obligatoria para acatar. Cuando hablamos de la aplicación de una ley,
Cabello hace referencia a que es la aplicación de una ley cuando se adapta la misma a un cierto de normas en concreto. Pues dentro de estas normas se identifican lo que son las normas imperativas y las normas dispositivas. Las dispositivas son supletorias y ceden libertad al ciudadano, mientras las imperativas, en concordancia de las taxativas, imponen una prohibición o una obligación a los ciudadanos, y estas no son supletorias. A lo largo del tema surge un punto muy importante dentro del derecho civil, que son las personas. Según Garrido, la persona posee una etimología de personario, donde el prefijo per cede fuerza a sonario, es decir, resuena, o sea que suena. ¿A qué hacemos referencia? A las máscaras que se utilizaban en los teatros. Estas máscaras poseían unas láminas de metal donde el ciudadano, al transmitir su voz en un dialecto, tomaba un volumen más elevado. He de destacar que las personas son susceptibles a derechos y facultades. Dentro de las ciencias jurídicas existen dos tipos de personas de acuerdo al artículo 15, que menciona: las personas son naturales y jurídicas. Cuando hacemos referencia a lo que son las personas naturales, nos referimos a los seres humanos, mientras las personas jurídicas son aquellas entidades ficticias que asimismo poseen facultades y derechos. Sin embargo, las personas naturales están enlazadas a la personalidad. Esta personalidad se determina a que es apto a ser titular de bienes y por ende tiene una responsabilidad, donde la personalidad puede ser absoluta, es decir, que desarrolla actos jurídicos de acuerdo a su voluntad, y puede ser relativa, que posee una limitación de acuerdo a aquellos los actos jurídicos que puede desarrollar. Garrido acota que las personas jurídicas, de acuerdo al artículo 16 del Código Civil, se dividen en personas públicas y personas privadas. Las personas jurídicas públicas están sustentadas en lo que es la nación, las entidades políticas, la iglesia y las universidades. Estas buscan siempre la satisfacción a todo público, mientras que las personas jurídicas son fundaciones privadas. Las personas jurídicas privadas son fundaciones, corporaciones y asociaciones. Estas desarrollan sus actividades sin fines de lucro. Generalmente no poseen miembros sino destinarios, y se fundamentan en la satisfacción y apoyo que prestan a los ciudadanos de una determinada nación. Para implementar lo que es las personas, que es la rama más amplia del derecho civil, he de acotar el inicio de la personalidad jurídica de la persona. Esta se divide en dos teorías, que es la teoría del nacimiento y la teoría de la concepción. La teoría del nacimiento, según Garrido, es la separación del feto del claustro materno. Es decir, cuando el feto, es decir, el ser humano, ya está separado de su madre, independientemente si se ha cortado o no el cordón umbilical. Dentro del nacimiento se encuentran tres principios, que son la viabilidad,
es decir, que el ser sea viable e independiente fuera del claustro materno, y lo que es la vitalidad, es decir, que el ser se encuentre vivo y sobreviva a este proceso de nacimiento. Por último, Gorondona acota sobre la figura humana. Este menciona que en la actualidad no se toma en consideración, pues los estudios aseguran que la figura de un nuevo ser dependerá de la formación genética que éste posee ante sus descendientes y no de si es un monstruo o un ser humano. Para comprobar que el niño naciera vivo o se encuentre muerto, se realizan unas ciertas pruebas que son cierta médica y cierta legal. Según Garrido, la prueba legal está sustentada en el acta de nacimiento, el cual determina el lugar, la fecha, el nombre de sus padres y el nombre del recién nacido. Mientras la prueba médica es aquel estudio de los sistemas digestivos, circulatorios y respirativos del individuo, con la finalidad de que estas pruebas garanticen al Estado la situación en la que se encuentra el recién nacido. Por su parte, tenemos la teoría que es lo de la concepción. Según Garrido, es la unión de la célula masculina, el espermatozoide, con la célula femenina, el óvulo. Es aquí la concepción cuando inicia la formación y la gestión de un nuevo ser humano. Este ser humano que está en formación, pese a no haber nacido, posee protección, pues el artículo 43 de la Constitución Bolivariana de Venezuela acota que todo el derecho a la vida es inviolable y desde que inicia la concepción ya hay vida en el útero. Pese a que este ser todavía no existe, presenta efectos como lo son efectos de sucesiones disponibles en el artículo 830 del 840, corrección, del Código Civil de Venezuela, y lo que es la heredación del hogar respecto a sus progenitores, disponibles en el artículo 633. Más allá de lo que son las teorías de concepción y el de nacimiento, la posición del legislador acepta la teoría del nacimiento y la teoría de vitalidad, independientemente si el individuo es viable o no. Y que como punto principal, posea vida independientemente también el tiempo que se encuentre con la misma fuera del seno materno, es decir, del proceso de nacimiento. Para calcular la concepción, me salté ese punto, se sustenta en el artículo 213 del Código Civil de Venezuela, que acota que la concepción tuvo lugar dentro de los primeros 121 días de 300 que preceden al día del nacimiento, es decir, que el individuo se concedió dentro de estos días. De estos días hago referencia a los 121 días de gestión del mismo. Ahora saltamos a lo que son los derechos del ser como tal. Estos se distribuyen en el derecho a la personalidad, el derecho a la vida, que es inviolable de acuerdo al artículo 43 de la Constitución de Venezuela, el derecho a la personalidad sobre su cuerpo, que según Garrido es la disposición del mismo respecto a la manera en la que se desenvuelve,
la integración física que está relacionada a la personalidad sobre el hecho, en el cual Garrido que acota que es que el ser decide sí o no realizarse intervenciones quirúrgicas, el derecho de autor, que es donde el autor, según Garrido, decide si publicar su obra o no, el derecho a la propia imagen, que es un derecho práctico del ciudadano de acuerdo a Garrido, lo que es el secreto, reserva y vida privada, donde las telecomunicaciones son netamente íntimas del ciudadano, el derecho al honor, que es la manera en la que el ciudadano se plasma ante la sociedad, el derecho a la libertad, cuando ésta se priva, el ciudadano realiza manifestaciones considerando que desea ser libre y desarrollar actos independientemente de cómo estos posean consecuencias ante las relaciones jurídicas. Luego se encuentra lo que es la personalidad y la individualidad, identidad. Esto es aquello que nos identifica, según Garrido, entre los individuos de una sociedad, donde la identificación se relaciona con la prueba de identidad. Y Garrido acota que la identidad es ser quien es y no otra. Se obtiene un derecho a un nombre civil, que de acuerdo al artículo 56 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, toda persona tiene derecho a un nombre propio. Estos nombres, según Gorrondona, se dividen en nombre pila, que es el nombre fundamental, y el apellido patrimónico, que es el apellido que poseen de su descendencia, de sus progenitores, corrección. Para adicionar o nular unos apellidos es de resaltar los caracteres que posee el nombre civil. Es inherente a la persona, es inmodificable y no puede transmitirse de un ciudadano a otro. Es por ello que se presenta esta sección. 1. Cuando una pareja de conyugales decide casarse por obligación, la mujer debe implementar el apellido de su marido. Cuando se divorcia por obligación, esta debe identificarse con los apellidos de sus progenitores y queda anulada la adición del apellido patrimónico. Y bueno, se encuentra la situación que cuando lamentablemente queda viuda una ciudadana, esta decide si identificarse con el apellido de su marido difunto o no. Ahora bien, aparece lo que es el sobrenombre. Gorrondona acota que es un apodo de hecho, donde los familiares identifican a un individuo de acuerdo a sus rasgos o su manera de hablar o de ser. Estos, en conjunto del seudónimo, se implementan con exclusividad y no son ilegales hasta el momento que se origine un fraude con respecto a un seudónimo. Y los sobrenombres, bueno, estos generalmente son utilizados dentro de sociedades y no representan ningún hecho jurídico. Ahora bien, se encuentran lo que es las sedes jurídicas, que es la localización de una persona con respecto a un punto en específico y caracteriza la ubicación del mismo, independientemente si se encuentra allí o no el ciudadano. Dentro de estas sedes jurídicas está el domicilio, que de acuerdo al Código Civil de Venezuela, en su artículo 27, señala que el domicilio se halla en el lugar donde la persona posee su asiento principal. De tal manera que el domicilio se divide en especial como elección propia de los ciudadanos en domiciliarse en dicho lugar, o domicilio general, que es cuando la ley, por necesidad y voluntad del ciudadano, desea adquirir un domicilio. Ante esta situación, los no emancipados
lo que son los domésticos, los dependientes, los entredichos y las sirvientes poseen un lugar determinado por la ley. Los no emancipados deben domiciliarse con sus padres. Los domésticos, sirvientes y dependientes se domicilian en la casa donde sirven. Y los entredichos se domicilian junto a su titular. Y bueno, en especial este domicilio se encuentra el conyugal, donde esta pareja de mutuo acuerdo decide determinar un domicilio. A su vez, en las sedes jurídicas se encuentra la residencia. Este es un lugar habitual que tiene como objetivo, tal como acota Garrido, alcanzar un cierto objetivo. Generalmente están lanzados los asientos principales y los proyectos de trabajo, así como proyectos estudiantiles. Y bueno, lo que es la habitación es un lugar determinado en comparación del domicilio que posee un tiempo indeterminado, y esta es transitorio y es el menos estable con respecto a la ubicación en la que reside un ciudadano. He de resaltar, para concluir, que el derecho civil es una de las ramas jurídicas más importantes, considerando que ésta se enlaza a las relaciones entre particulares y las relaciones que éstas ejercen en el Estado como seres susceptibles a facultades y derechos, considerando que la familia, la sociedad, son una fuerza la cual, al ser compatibles con el Estado, determina un potencial máximo y una alta necesidad y explicación al momento de desarrollarse como venezolanos, siendo un Estado independiente, determinado y muy caracterizado ante tantas naciones que se encuentran en el mismo mundo. Muchas gracias.